Querido Gonzalo, ¿qué te parece si hoy nos vamos a Galicia y además a esa parte absolutamente mágica y esotérica de las tierras gallegas? Y eso pasa en Beatriz, una película que está basada en distintos relatos de Valle Inclán, pero que Gonzalo Suárez consiguió llevar hacia su terreno. Además, es una película que está enclavada absolutamente en su contexto. Pensemos que es de 1976, que es el año en el que se acabó la censura previa para los guiones. Por lo tanto, esta película no podría haberse hecho previamente porque conjuga muchos de los aspectos que antes estaban censurados, entre ellos no solamente la brujería y la superchería, sino incluso también ciertas escenas de violencia y algunas incluso con contenido de erotismo explícito. ¿Qué sucede? Que en una comarca, una aristócrata con 2 hijos, que está viuda, comienza a haber sucesos extraños en su hija. Pensemos que es la época del exorcista y todo lo que tenía que ver con las posesiones estaba muy en boga. A la vez que esta niña va enfermando, el niño de su sirvienta, que es Nadiuska, va poniéndose mejor, hasta que se descubre que todo es por un sortilegio que Nadiuska realiza hacia la hija de la marquesa para conseguir que su hijo se recupere. A todo esto, que ya es de por sí oscuro, se suma la extraña presencia de un hombre de religión que llega a su casa de una manera muy misteriosa y se enamora de Beatriz. Por lo tanto, todo lo que sucede en esa casa empieza a tener un cariz muy distinto y unos aspectos bastante controvertidos. Buscaba a mi gato, ¿lo ha visto usted? Pues no, no lo he visto. No lo encuentro por ninguna parte. ¿Quiere que le ayude a buscarlo? No desearía distraerle en su trabajo. Además, los gatos son animales muy independientes. Hay que dejarlos que de vez en cuando vivan su vida. Ya volverá cuando tenga hambre. ¿Cuándo terminará de clasificar los libros? En primavera. O más tarde. Su madre quiere un inventario completo y eso no es fácil. Me alegro de que se quede con nosotros tanto tiempo. Y yo me alegro de que se alegre. Aunque ahora ya tiene compañía. ¿Ese fraile? Bueno, él es distinto. Es un hombre de Dios. Oiga. No oye. No oye como araña. Pues no. Yo no oigo nada. A veces se sube a las estanterías y se esconde entre los libros. Los destroza afilándose las uñas en el papel. Pero eso es imposible. Yo lo hubiese visto. Y ahora tampoco lo oye. No oigo nada. Tiene razón. Ya no araña. Todo ello desemboca en una noche que parece una pintura negra de Goya, en la que llegan unos bandidos y se hacen con el poder de la casa de la marquesa. Por cierto, la marquesa es Carmen Sevilla, quien eligió expresamente a Gonzalo Suárez para dirigir esta película porque era del gusto de Carmen Sevilla el volver a trabajar con él tras La loba y la paloma. Es una película extraña que tiene toques de humor muy de Gonzalo Suárez, sobre todo representados por José Sacristán, y todo lo que tiene que ver con el mundo de los libros y del universo intelectual que es el que él representa. Gonzalo, sé que es una película oscura, es una película que te granjeó mucho éxito y por eso, a pesar de que podríamos hacer muchas otras cosas, es el mejor plan para ahora el poder ver una película tan excepcional como Beatriz.